Dios nos puede ayudar a guardar nuestro corazón de las cosas que aborrece. El Señor aborrece por completo los ojos altaneros, la lengua mentirosa, las manos que asesinan a gente inocente, la mente que elabora planes perversos. Proverbios 6, 16 al 18. Continuamos leyendo Primera de Reyes del capítulo 12, del versículo 20 al capítulo 13, del versículo 34. Cuando los israelitas supieron que Jeroboam había regresado de Egipto, convocaron una asamblea y lo nombraron rey de todo Israel. Así que solo la tribu de Judá permaneció fiel a la familia de David. Esto se cumple en la profecía de Semaías. Cuando Roboam llegó a Jerusalén, movilizó a los hombres de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 guerreros selectos para pelear contra los hombres de Israel y recuperar el reino. Ahora bien, le dijo a Semaías, hombre de Dios: diles a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y también a toda la gente de Judá y de Benjamín y a todo el resto del pueblo: esto dice el Señor: no peleen contra sus parientes los israelitas. Regrese cada uno a su casa, porque lo que ha sucedido es obra mía. Entonces ellos obedecieron el mensaje del Señor y cada uno volvió a su casa tal como el Señor lo había ordenado. Leamos literalmente la descripción del versículo 20. Dice: esto marca el principio de la división del reino, la cual duraría siglos. 10 de las 12 tribus de Israel siguieron a Jeroboam y llamaron a su nueva nación Israel, el reino del norte. Las otras 2 tribus permanecieron leales a Roboam y llamaron a su nación Judá, el reino del sur. El reino no se dividió de la noche a la mañana. Las divisiones existían desde el tiempo de los jueces debido a los celos entre las tribus, especialmente entre Efraín, la tribu más influyente del norte, y Judá, la tribu principal del sur. Antes de los días de Saúl y David, el centro religioso de Israel estaba ubicado en gran parte en el territorio de Efraín. Cuando Salomón construyó el templo, Jerusalén se convirtió en el centro religioso de Israel. Con el paso del tiempo, este cambio llevó las tensiones entre las tribus al punto de estallar. Para más información sobre las rivalidades entre las tribus y cómo afectaron a Israel, podemos ver Jueces del 12:1 a 2 de Samuel 2, 4, 5 al 19, 41, 43. Seguimos leyendo lo que decía. Entonces ellos obedecieron, porque recuerdan que eso fue una profecía de Semaías a Salomón cuando él empezó a idolatrar a otros dioses, a hacer lo malo, que Dios había enojado mucho con Salomón y le dijo: te voy a quitar el reino a tu hijo, pero por amor a tu padre, ¿ok? Te voy a dejar unos, pero no todo. Seguimos con el versículo 25. Jeroboam hace becerros de oro. Jeroboam fortificó la ciudad de Siquem en la región montañosa de Efraín, la que llegó a ser su capital. Tiempo después también fortificó la ciudad de Peniel. Jeroboam pensó: si no tengo cuidado, el reino volverá a la dinastía de David. Cuando este pueblo vaya a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo del Señor, ellos volverán a ser leales al rey Roboam de Judá. A mí me matarán y a él lo nombrarán rey en mi lugar. Entonces, siguiendo la recomendación de sus consejeros, el rey hizo 2 becerros de oro. Después dijo a la gente: para ustedes es muy complicado ir hasta Jerusalén a adorar.
miren, israelitas, estos son los dioses que los sacaron de Egipto. Jeroboam colocó uno de los ídolos con forma de becerro en Betel y el otro lo puso en Dan, es decir, en ambos extremos de su reino. Esto llegó a ser un gran pecado porque la gente rendía culto a ídolos y viajaban hasta Dan, al norte, para rendir culto al becerro que estaba allí. Además, Jeroboam construyó edificios en el mismo sitio de los santuarios paganos y consagró sacerdotes entre la gente común, es decir, personas que no pertenecían a la tribu sacerdotal de Leví. También instituyó un festival religioso en Betel que se celebraba el día 15 del octavo mes y que era una imitación del festival de las enramadas en Judá. Allí en Betel, Jeroboam ofrecía sacrificios a los becerros que había hecho y nombró sacerdotes para los santuarios paganos que había construido. Así que el día 15 del octavo mes, una fecha que él mismo había designado, Jeroboam ofreció sacrificios sobre el altar de Betel. Él instituyó un festival religioso para Israel y subió al altar a quemar incienso. Vamos a leer estas descripciones. Todos los hombres judíos estaban obligados a viajar al templo 3 veces al año. Eso lo vemos en Deuteronomio 16:16, por lo que Jeroboam estableció sus propios centros de adoración y le dijo a su pueblo que era mucha molestia viajar hasta Jerusalén. Los que obedecían a Jeroboam desobedecían a Dios. Hay ideas que, aunque sean prácticas, pueden separarnos de Dios. No permita que nadie lo convenza de dejar de hacer lo bueno, diciéndole que tanto esfuerzo no vale la pena. Obedezca a Dios sin considerar el costo en tiempo, energía, reputación o recursos. En la descripción también leemos: los ídolos en forma de becerros representaban la fertilidad y la fuerza. Los dioses paganos de los cananeos a menudo eran dibujados de pie sobre becerros o toros. Jeroboam colocó astutamente los becerros en Betel y Dan, dos lugares estratégicos. Betel quedaba a 16 kilómetros al norte de Jerusalén por el camino principal. De esta manera, los habitantes de Israel no tenían que continuar su viaje hasta Jerusalén. Esta conveniente ubicación atraía a la gente que vivía en el norte, lejos de Jerusalén. Como líder del reino del norte, Jeroboam quería establecer sus propios centros de adoración, porque de lo contrario, la gente haría los viajes habituales a Jerusalén y su autoridad podría ser desafiada. No pasó mucho tiempo para que esta religión sustituta tuviera poco en común con la verdadera fe en Dios. En la descripción del versículo 30 leemos: parece que Jeroboam y sus consejeros no aprendieron del desastre que Israel había tenido anteriormente con un becerro de oro. Eso lo vemos en Éxodo 32. Quizá no lo habían leído o sabían del suceso, pero no lo creían. Estudie la Biblia para aprender acerca de los hechos de Dios en la historia y luego aplique las lecciones importantes a su vida. Si aprende del pasado, no experimentará situaciones desastrosas a causa de no conocer los errores de otros. Y la descripción del 32 y 33 dice: a principios de la historia de Israel, la ciudad de Betel era un símbolo de entrega a Dios, porque allí Jacob le consagró su vida. Sin embargo, Jeroboam convirtió la ciudad en un centro religioso del reino del norte para competir con Jerusalén. La gran diferencia era que la religión de Betel estaba centrada alrededor de un ídolo, y con el paso del tiempo esa fue la razón de su destrucción. Betel adquirió la fama de ser una ciudad perversa e idólatra. Tiempo después, las promesas, Oseas y Amos condenaron a la ciudad por sus caminos paganos. Eso lo podemos ver en Oseas del 4 del 15 al 17 y Amos del 5 del 4 al 6. Continuamos leyendo del capítulo 13.
Reyes de Israel y Judá. Un profeta denuncia a Jeroboam. Por mandato del Señor, un hombre de Dios de la religión de Judá fue a Betel y llegó en el momento que Jeroboam se acercaba al altar para quemar incienso. Luego, por mandato del Señor, el hombre de Dios gritó: "Oh, altar, altar, esto dice el Señor. En la dinastía de David nacerá un niño llamado Josías, quien sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los santuarios paganos que vienen aquí a quemar incienso, y sobre ti se quemarán huesos humanos". Ese mismo día, el hombre de Dios dio una señal para demostrar que su mensaje era verdadero y dijo: "El Señor ha prometido dar una señal. Este altar se partirá en dos y sus cenizas se derramarán en el suelo". Cuando Jeroboam oyó al hombre de Dios hablar contra el altar de Betel, el rey lo señaló con el dedo y gritó: "Detengan a ese hombre". Pero al instante la mano del rey se paralizó en esa posición y no podía moverla. En ese mismo momento se produjo una enorme grieta en el altar y las cenizas se desparramaron, tal como el hombre de Dios había predicho en el mensaje que recibió del Señor. Entonces el rey clamó al hombre de Dios: "Te ruego que le pidas al Señor tu Dios que me restaure la mano". Así que el hombre de Dios oró al Señor y la mano quedó restaurada, y el rey pudo moverla otra vez. Después el rey dijo al hombre de Dios: "Ven al palacio conmigo, come algo y te daré un regalo". Pero el hombre de Dios le dijo al rey: "Aunque me dieras la mitad de todo lo que posees, no iría contigo. No comería ni bebería nada en este lugar, porque el Señor me ordenó: no comas ni bebas nada mientras estés allí y no regreses a Judá por el mismo camino". Así que salió de Betel y volvió a su casa por otro camino. Sucedió que había un profeta anciano que vivía en Betel y sus hijos fueron a contarle lo que el hombre de Dios había hecho en Betel ese día. También le contaron a su padre lo que el hombre le había dicho al rey. El profeta anciano les preguntó por dónde se fue. Así que ellos le mostraron a su padre el camino que el hombre de Dios había tomado. "Rápido, ensillen el burro", les dijo el anciano. Enseguida lo ensillaron el burro y se montó. Enseguida le ensillaron el burro y se montó. Entonces salió cabalgando en busca del hombre de Dios y lo encontró sentado debajo de un árbol grande. El profeta anciano le preguntó: "¿Eres tú el hombre de Dios que vino a Judá?". "Sí, soy yo", le contestó. Entonces le dijo al hombre de Dios: "Acompáñame a mi casa y come algo". "No, no puedo", respondió. "No se me permite comer ni beber nada en este lugar, porque el Señor me dio este mandato: no comas ni bebas nada mientras estés allí y no regreses a Judá por el mismo camino". Sin embargo, el profeta anciano le dijo: "Yo también soy profeta como tú, y un ángel me dio este mandato de parte del Señor: llévalo a tu casa para que coma y beba algo". Pero el anciano estaba mintiendo. Así que regresaron juntos y el hombre de Dios comió y bebió en la casa del profeta. Mientras estaban sentados en la mesa, vino un mandato del Señor al profeta anciano, quien le gritó al hombre de Dios de Judá: "Esto dice el Señor: has desafiado la palabra del Señor y desobedecido el mandato que el Señor tu Dios te dio. Regresaste a este lugar para comer y beber donde Él te dijo que no comieras ni bebieras. Por eso tu cuerpo no será enterrado en la tumba de tus antepasados". Cuando el hombre de Dios terminó de comer y beber, el profeta anciano ensilló su propio burro y se lo dio. Y el hombre de Dios siguió su camino. Mientras viajaba le salió al paso un león y lo mató. Su cuerpo quedó tirado en el camino y tanto el burro como el león estaban junto al cadáver. Unas personas que estaban allí al ver el cuerpo tirado en el camino y al león parado junto a él fueron a dar la noticia a Betel, donde vivía el profeta anciano. Cuando el profeta oyó la noticia, dijo:
es el hombre de Dios que desobedeció el mandato del Señor. El Señor cumplió su palabra al hacer que el león lo atacara y lo matara. Luego el profeta dijo a sus hijos: ensíllenme un burro. Así que ellos ensillaron un burro, y él salió y encontró el cuerpo tirado en el camino. El burro y el león estaban parados junto al cadáver, pues el león no se había comido el cuerpo ni había atacado al burro. Entonces el profeta cargó el cuerpo del hombre de Dios sobre el burro y lo llevó de regreso a la ciudad para hacer duelo por su muerte y enterrarlo. Pues el cuerpo puso el cuerpo en su propia tumba y clamó con profundo dolor: ay, hermano mío. Después el profeta dijo a sus hijos: cuando yo muera, entiérrenme en la tumba donde está enterrado el hombre de Dios. Pongan mis huesos al lado de los suyos, pues el mensaje que el Señor le dijo que proclamara contra el altar de Betel y contra los santuarios paganos en las ciudades de Samaria ciertamente se cumplirá. A pesar de esto, Jeroboam no abandonó sus caminos perversos, continuó seleccionando sacerdotes entre la gente común y nombraba a cualquiera que quisiera ser sacerdote de los santuarios paganos. Esto fue un gran pecado y como consecuencia la dinastía de Jeroboam fue totalmente eliminada de la faz de la tierra. Vamos a leer esta descripción desde el capítulo 13. La descripción del 13, del versículo del 7 al 32. A este profeta Dios le había dado órdenes estrictas de no comer o beber nada mientras estuviera en su misión. Murió porque le hizo caso a un hombre que debía tener un mensaje de Dios y en vez de obedecer a Dios mismo. Este profeta no tenía por qué considerar rumores después de haber recibido la palabra de Dios. Confíe completamente en la palabra de Dios y no en lo que alguien dice que es cierto. Rechace los supuestos mensajes de Dios si son contrarios a las enseñanzas de la Biblia. Bueno, aquí tenemos la respuesta. Finalmente Dios había hablado directo, le había dado instrucciones directas y precisas. Llega un hombre, le miente y le dice: esto viene de Dios. Entonces, al final nosotros tenemos aquí su palabra y aunque llegue alguien y te diga lo contrario, aquí se trata de obedecer lo que Dios quiere para nosotros. En la descripción del 24 al 25 dice: los leones se mencionan con frecuencia en el Antiguo Testamento. Eran lo suficientemente comunes para ser una amenaza para la gente y los rebaños. Eso lo vemos en Sansón, con Sansón, en Jueces del 14, del 5 al 6. Con David, en Primera de Samuel, del 17 al 34 al 37. Y en Benaía, en 2 de Samuel 23:20. Enfrentaron leones. Que el león y el burro estuvieran parados junto al cuerpo del profeta mostraba que era un juicio divino. Normalmente el león habría atacado al burro y devorado al hombre. Y la descripción del versículo 33 y 34 viene: bajo la pena de muerte, Dios había prohibido que alguien fuera sacerdote si no pertenecía a la tribu de Leví. Esto lo vemos en Números del 3 y 10. Los levitas tenían asegurado su sustento de por vida a través de los diezmos, para que no pasaran cultivando la tierra, ni se preocuparan por intereses tribales, ni temieran por su futuro financiero. Los sacerdotes de Jeroboam eran mantenidos por el rey. Se veían obligados a mezclar los deberes seculares con los religiosos y pronto cayeron en la política partidista. Debido a que los sacerdotes no tenían seguridad laboral, se corrompieron fácilmente por los sobornos. La desobediencia de Jeroboam provocó el abandono de la religión verdadera en el reino del norte.
yo siempre les he comentado que cuando yo veo algo aquí como muy interesante, tomo una pluma y empiezo a subrayar. Pudimos ver desde que iniciamos a leer lo que aquí estaba pasando con respecto a la rebelión de las tribus. Aquí hay varias cosas que podemos subrayar para no cometer errores en nuestra vida, ¿no? ¿Les parece padrísimo? Entonces, igual terminando esta lectura, cuando tú puedas, toma una regla y empieza a subrayar y de la misma manera inicia tus apuntes para que de alguna manera todo lo que estés leyendo se pueda quedar aquí en tu corazón, ¿no? Grabado y sea quien Dios te llame. Entonces vamos a terminar esto leyendo y orando. Señor, yo te doy gracias por este día precioso, porque nos permites leer tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender lo que tú quieres que hagamos en nuestra vida con respecto a lo que estamos leyendo. Ayúdanos a aprender de lo que hicieron otros, Señor, para no aplicarlo en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, por favor, para que tú nos ayudes a ser obedientes a tu palabra, a escuchar tu palabra y a permitir que el Espíritu que está dentro de nosotros no permita que nos equivoquemos. Si alguien más llega a decirnos cosas que no están bien delante de ti, ayúdanos, Señor, a continuar siéndote fieles, Señor, porque sabemos que, Señor, cuando más te conocemos, no debemos de preocuparnos, porque eres tú el que nos recuerda, Dios, lo que tú quieres cada vez que sea necesario, pues toda tu palabra está grabada en nuestro corazón, Señor. Y yo te pido, Señor, que cada vez que tú veas que podamos caer en tentación, tú nos libres. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues yo te mando un fuerte abrazo y vamos a continuar leyendo el libro de Salmos del 132 del 1 al 18. Termino este video para que no se haga tan grande, pero recuerda que leemos Antiguo Testamento, una parte de Salmos, Proverbios y también del Nuevo Testamento en el mismo día. Solamente algo que los videos sean un poquito más cortitos y no hacerlo tan largo, pero la intención es que tú literalmente sentado puedas leer todo lo que quieras y por supuesto llevemos esta dinámica, ¿ok? Te mando un fuerte abrazo y pues continúo leyendo para ti y no te olvides de subrayar o quedarte con lo que tú quieres, que crees que Dios te ha hablado, ¿no? Ha hablado a tu espíritu con respecto a la lectura que acabamos de tener. Ajá. Te mando un fuerte abrazo y seguimos.